Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio y en esta ocasión estoy con Fernando Álvarez, que ha pasado unos días por aquí, por Cádiz. Hemos estado en un evento en la WordCamp y hemos pensado en grabar un episodio de unos 20-25 minutos sin guión. Pero lo primero que debes saber es que cuando yo escucho eso de que no hemos grabado sin guión, para mí es un engaño. En la mayoría de las ocasiones, ponerte unos puntos clave o al menos tener una idea de lo que vas a preguntar ya es un guión de por sí. Así que empezamos, como siempre suelo empezar, criticando alguna cosa que suelo escuchar por ahí. Fernando, ¿qué pasa? ¿Cómo han ido estos días y qué nos puedes contar? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues nada, un gusto, un placer. Efectivamente, has empezado como sueles hacerlo. La esencia de uno yo creo que es fundamental no perderla, porque si uno se pierde su esencia, ¿qué le queda, no? ¿Qué le queda? Pues muy bien, por aquí fantástico. Una de las cosas que me llevo así de primeras, así, a un off-topic total, es que es sorprendente que con tan pocos kilómetros de distancia a otros lugares, como Madrid, por ejemplo, haya un cambio de climatología tan salvaje. Tan salvaje, aquí prácticamente en pleno casi verano. Y nada, pues fantástico, el evento de la WordCamp Chiclana, la verdad que un gustazo, encontrarnos otra vez con Francesc Barbero, fue una súper sorpresa y un gustazo también. Y bueno, ¿qué te voy a decir? De estar por aquí juntos estos días. Un lujo. Bueno, me alegro, la verdad que ha estado muy bien. Y bueno, yo en mi mente, de nuevo, esto no tiene guión en principio, aunque sí que lo tiene, porque está en mi mente, quería hablar sobre estos días, lo que ha pasado. Bueno, yo no, perdona la interrupción, yo no lo tengo. O sea, yo no tengo yo sí que no tengo ningún guión, nada, cero. Fernando no sabe nada de esto, solo que quería crear un episodio. Ayer por la noche dije, vamos a grabar un episodio antes de que te vayas, que se va en unos minutos. Y dije, Sin Guión se va a llamar el título para criticar esos episodios de Sin Guión. Y realmente no va a haber casi guión. Pero de hecho, a mí me parece un poco una falta de respeto no tener un guión para la gente. Porque si no tienes un guión vas a decir cosas que, bueno, pueden estar bien, pero no las has preparado. Y cuando no preparas algo, luego se te olvida algo que a lo mejor querías comentar que era importante, o hablas sobre algo que realmente no aporta mucho valor. Entonces, bueno, hoy estamos con un poco de falta de respeto a nuestros oyentes. Pero, bueno, ya digo que yo tengo algunas ideas y algunas cosas que quiero comentar que tengo en la mente. No están escritas, bueno, sí que las tengo escritas, de hecho, las he escrito en otro para mi podcast los últimos días, pero que quiero comentar también aquí, así que, bueno. Lo que sí puedo dar fe es que no las tiene delante, porque yo no las veo por ningún lado. Así que cualquier guión o escaleta o lo que fuese que pueda tener Borja, lo debe tener en su cabeza porque delante no aparece. A ver, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, es decir, en esa parte de... Como nos pasa a ti y a mí en tantas cosas, ¿no? Que estamos de acuerdo en muchas y en otras pues no tanto, ¿no? Pero en esa parte de que sea una falta de respeto. A ver, yo creo que también en el podcast, como en tantas otras cosas, bueno, hay una búsqueda en general de creatividad, tantas cosas en el marketing me refiero, ¿no? De creatividad, de diferenciarse. Y entonces, bueno, pues por un lado puede ser, esto ya es una suposición, porque claro, depende de cada caso, será distinto, ¿no? Pero puede ser que por un lado quieren hacer cosas así, sin guión, por decirlo de alguna manera, por aquello de diferenciarse, aunque luego, como tú bien has dicho, lo del sin guión, habría que verlo con pinzas, porque bueno, tener una mínima escaleta ya es un guión. Yo he hecho muchísima radio y en la radio no hay guión, por supuesto que no hay guión, pero hay escaletas. Bueno, ya Para mí eso es un guión. Claro, por eso ya es interpretable, pero bueno, desde luego lo que no es con la sensación que quieren dar de vamos con las manos vacías. No, bueno, las llevarás con pocas cosas, pero llevas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, no sé hasta qué punto incluso un podcast pueda llegar a ser exitoso, etcétera, porque de verdad vaya sin guión. Ahora, lo que sí puedo decir es que lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo haciendo radio, televisión, etcétera, es que lo mejor improvisación es la que está realmente preparada. Esa es la verdaderamente mejor improvisación. Entonces, en todos esos programas que vemos muchas veces en televisión, que les vemos sin papeles, que les vemos como... Todo eso está súper preparado, por lo menos bajo mi experiencia. No digo que, hombre, haya unos minutos de improvisación porque surja algo sobre la marcha y los que están son absolutamente profesionales como para que parezca que todo es natural, tanto lo ya previsto como lo improvisado. Pero todo está controlado, o sea, no puedes dejar el éxito, el resultado de tu programa, de tu episodio y, como tú bien dices, el respeto a la audiencia que te está dedicando a algo que es, pues posiblemente, para mi forma de ver, lo más valioso que tiene en la vida, que es su tiempo. Entonces, eso no lo puedes dejar al azar. Y, por supuesto, el resultado de tu éxito, de lo que quieres hacer con ese episodio, con ese programa de televisión o con eso que estés haciendo, tampoco lo puedes dejar al azar. O me parece una aventura
un poco bestia dejar todo eso al azar, ¿no? Pues sí, totalmente. Mira, dos cosas que quería hablar, aparte del tema del sin guión con guión, que ya lo hemos tocado en estos 5 primeros minutos. Quiero comentar dos cosas. Una, ayer justo teníamos unas latas de atún y en los ingredientes ponía de cada 100 gramos, bueno, no sé qué, proteínas tal o no sé qué ingredientes, y faltaba como el 90 y pico por ciento de, vale, me pones esto, pero falta el 90 y pico por ciento de los ingredientes de los otros, de cada 100 gramos. ¿Por qué no los ponen? Son cosas así que muchas veces no nos fijamos y decimos, me están tomando el pelo, el resto es agua, ponlo si es agua, pon lo que sea. Pero es increíble muchas veces en las cosas que comemos, estos pequeños detalles que no caemos o que no nos fijamos, y que tú ayer viste, que yo también me suelo fijar en muchas cosas así, pero curioso. Hombre, yo reconozco que fue mi parte humorística, mi parte de monologuista, yo creo, que es el que la vio, ¿no? Que es el típico cacharrito, te pone cada 100 gramos, ¿no? Y te pone las kilocalorías y tal. Y básicamente, para que os hagáis una idea, venían como 4 elementos, 4 puntos. Uno de ellos eran las proteínas, que ya en función de que fuera escurrido o no escurrido, era más o menos, pero que al final, si sumabas el total, ese total pues, llegaría a un 20 y tantos por ciento, ¿no? Digamos, de esos 100 gramos. Y digo, y el otro 70 y tantos. Y además que es una lata de atún. Quiere decir que viene todo comprimido. No es que diga, bueno, es aire, como las patatas, que la mitad de la bolsa es aire. No. Aquí viene todo comprimido. ¿Qué leches es el otro tanto por ciento? Digo yo que será el atún. Pero es que el atún entiendo que son las propias grasas. Entiendo que son las propias... Bueno, pues ¿qué pone aquí? A ver, mira, lo tenemos por aquí. Sal. Por 100 gramos de peso escurrido, pone valor energético 417 kilojulios y 98 kilocalorías. Luego grasas 1 gramo, de las cuales saturadas 0, hidratos de carbono 0,9, de los cuales azúcares 0, proteínas 21 y sal 1,1. Y si lo estás pensando y has dicho, claro, pero es que eso es escurrido, es el líquido lo que... No, es que si te vas a la columna de no escurrido, es básicamente igual. Cambian los porcentajes, digamos, o los gramos en este caso, que al ser sobre 100, pues lo podríamos tomar como porcentajes, pero básicamente el resultado es muy parecido. Faltan 80 gramos que no te lo dicen lo que hay del resto, es increíble, no sé. A ver, que seguro que alguien que entiende de estas cosas dice, vamos a ver, cenutrios, que esto es por este motivo y esto tiene una explicación y esto toda la vida ha sido así por no sé qué cosa, seguro. Pero leche, sorprende. Pero a mí me sorprende tanto como ese jamón de York, que cuando vas a coger el jamón de York este que compras ya envasado, que vas a mirarlo y te pone 60% jamón de York o 70%, y dices, ¿y el otro 30%? Que no estás hablando del 2%. ¿Un 30% qué es? Mierda, hablando en plata con perdón... Porque al final, desgraciadamente, y esto ya no es un chiste, ¿qué puñetas estamos comiendo? O sea, la verdad que es peculiar, es peculiar. Y el otro tema que tenía en mente, y que me gustaría comentar, era hablar sobre el tema de... Bueno, hay una frase, que no sé exactamente si es así, pero más o menos, de la felicidad. De hecho, me lo han dicho en alguna ocasión cuando he criticado algo, que de hecho me critican que critique cuando ellos me están criticando, que es curioso también. Pero eso ya sabes, el criticador que bien critica, bien criticador será, ¿no? Algo así era, me parece, ¿no? Puede ser. El caso es que la frase es que no puedes ser feliz si estás criticando a otras personas, que estás invirtiendo tiempo. Cuando eres feliz, te dedicas a tus cosas y te da igual el resto y no pierdes tiempo criticando a otras personas. Bajo mi punto de vista esto no es así. No sé qué opinará Fernando y la audiencia, pero si tú criticas algo es porque ves alguna injusticia, ves algo que no te gusta y no tienes miedo a lo que pueda pasar, simplemente expresas tu opinión. Cuando, de nuevo, si hay alguna injusticia, sobre todo en tema político, en temas a lo mejor que no estás de acuerdo, religiosos, o en temas que haya injusticia por lo que sea, que estés haciendo tus cosas y te preocupes de tu vida, no quiere decir que no puedas criticar cosas que ves que no deberían ser así. Entonces, no entiendo esa mentalidad de mucha gente de, no, si eres feliz no pierdes tiempo criticando. No entiendo la filosofía esa de cállate la boca y no digas nada y no te metas en líos, y si lo haces es porque no eres feliz y porque, no sé... habrá ocasiones en las que la gente critique sin ningún sentido y no haya una explicación lógica, pero no veo la relación. Esto, no sé, es curioso. A ver, yo creo que lo que pasa es que no han sentido, no han vivido ese regustillo que te queda después de hacer una buena crítica. O sea, ese momento que estás, yo qué sé, imagínate, con un amigo despellejando al que no ha venido.
ese momento, eso tiene un regustillo súper satisfactorio. Pero no, más allá de la broma. A ver, yo sí lo entiendo. Cuando tú estás en la crítica, estás al final intentando hacerlo breve, estás en pensamientos negativos. Cuando estás en pensamientos negativos, estás poniendo filtros, como si fuese el filtro de Instagram, filtros a la realidad. La realidad al final ni es negativa ni es positiva, es lo que cada uno interpretamos, ¿no? Y la misma realidad, tú mismo, en función de cómo estás, de ánimos ese día, de cómo te has levantado o de lo que te haya pasado hace 5 minutos, la verás con despreocupación, la verás como, pero ¿cómo puede ocurrir? Como el horror del momento, o la verás de cualquier otra manera. Esta misma mañana yo te comentaba que me han llegado 2 WhatsApps que me han alterado un poco y que es verdad que en otras circunstancias esos 2 mismos WhatsApp hubiera dicho, pues muy bien, ya luego te respondo, ya está. Y no le hubiera dado mayor importancia, ¿no? Pero como estés tú, pues también te afecta. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás, elaborando o contándote a ti o compartiendo con alguien una crítica, al final estás alimentando eso, ¿no? Y por hacerlo resumido, porque yo creo que la audiencia, la mayor parte ya la ha escuchado. Y si no la ha escuchado, pues que nos lo digan y en otro episodio lo contamos. La historia esa famosa de los 2 lobos. Pero claro, es que si no la han escuchado iba a hacer ya el spoiler. Bueno, en cualquier caso, tú tienes 2 cuestiones. Bueno, si no habéis escuchado la historia de los lobos, decírnosla. En un poblado indio y estas cosas, no lo decís. Si no suena eso de poblado indio y de los lobos... Pero cuéntala, ¿no? Es que yo no me la, venga, no me la sé. Pues la cuento. Es que yo creo que casi todo el mundo, y por no hacerlo más largo, que has prometido 25 minutos, no sé cómo vamos, ¿dónde está 11. el tiempo? Bueno, todavía tenemos tiempo. Pues cuenta la historia que un niño en un poblado indio, allí en América del Norte, o sea, hindú, ¿no? O sea, indio, no hindú, o sea, de los indios, de los de las plumas, en América del Norte, le preguntó al abuelo que muchas veces soñaba con 2 lobos. Uno era súper agresivo, o sea, súper oscuro, era como tenebroso, era como todo como feo. Mientras que el otro era todo bondad, era todo como más blanco, más claridad, más bonito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más tierno incluso. Y le preguntaba que muchas veces soñaba con estos 2 lobos que peleaban el uno contra el otro. Y que nunca terminaba en el sueño de ver quién ganaba esa pelea. Entonces le preguntaba al abuelo que quién ganaba esa pelea, que si él había tenido también ese sueño, y quién podía ser el vencedor de esa pelea. Y el abuelo le respondió que ganaba el lobo al que él alimentaría, o mejor dicho, al que él alimentaba. Estos 2 lobos podían perfectamente representar nuestra forma de pensar. Hay gente, y todos conocemos, que es súper optimista, como esos 2 niños, esos 2 padres cabroncetes. Entiendo que esto es para todos los públicos, perdonadme si hay algún niño por ahí escuchando, estas cosas no las digáis vosotros. Estos 2 padres, que son unos cachondos, mejor dicho, que tienen a 2 hijos, uno que es optimista y otro que es pesimista. Y cogen a los 2 y se les ocurre unas navidades regalarles una caja, o por su cumpleaños, no recuerdo muy bien, por su cumpleaños posiblemente, una caja de zapatos llena de moñiga de caballo. En esto que le da las 2 cajas a los 2 niños, y claro, el optimista sale corriendo para todos los lados. Para todos los lados, recorriendo la casa, mirando los armarios, mirando en todos los sitios, una vez que ha abierto la caja. Mientras que el pesimista, una vez abierta la caja, se echa al suelo, se pone a llorar. Vaya mierda, con lo bien que yo me he portado, he sacado buenas notas, he hecho todo lo que me decíais, esto no es justo, esto es una asquerosidad, es que es... despotricando por todos lados. Mientras tanto, su hermano seguía cual Fernando Alonso en la Fórmula 1, corriendo de un sitio al otro. Los padres flipando. Lo del pesimista se lo esperaban, pero lo del otro no entendían nada. En una de estas que pasa Jun a toda velocidad por su lado, le para en un momento y le dice, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Y dice, coño, que tengo aquí la mierda del caballo, estoy buscando el caballo. O sea, el tío, aun habiéndole regalado ese pedazo de coña, digamos, el tío estaba buscando el caballo. Seguía siendo pesimista. Pues, o sea, optimista. Lo mismo nos ocurre con los pensamientos, igual que esos 2 lobos. Ganará aquel al que tú alimentes. Si tú alimentas los pensamientos negativistas, pesimistas, si cualquier cosa que te ocurre en la vida es una desgracia... Mira, ayer mismo, una amiga que tenía su cumpleaños me decía, es que mi madre es que no tiene remedio. Pues no va y me dice, ay, hija mía, fíjate, tan cerca a la fecha del aniversario del fallecimiento de tu abuela y tu cumpleaños. Es que una nada más que tiene motivos para estar disgustada. O sea, tú imagínate que vas a felicitar a tu hija por su cumpleaños y le sueltas eso. O sea, eso es perfectamente alimentar al lobo oscuro, al lobo gris, es decir, al negro, al que todo es negativo. Mientras que de otra forma,
Podrías celebrar, bueno, el tema de los funerales, por ejemplo, es un clásico. Gente que celebra el funeral como el momento, o sea, la vida de esa persona, y gente que en ese mismo momento celebra la pérdida de esa persona. Mismo hecho, dos formas de verlo totalmente distintas. Entonces yo creo que en ese sentido, volviendo al origen de todo esto, que esto es un poco la explicación es lo que va en medio de los libros, o sea, después de la introducción y antes del epílogo, para los de la LOPSE, por cierto. No, en serio. A ver, yo creo que el hecho de la crítica sí que al final te aleja de la felicidad. ¿Por qué? Porque estás entrenándote, como los dos lobos, estás alimentando toda la parte negativa que todos, por supuestísimo, tenemos, todos. O sea, nada más que hay que ver al Dalai Lama, lo bien que habla, lo tranquilo que es. Pero yo lo he dicho muchas veces, menciónale toda la historia que hay con China y el Nepal. Y mantener la calma cuesta. O sea, en esos momentos mantener la calma, incluso al Dalai Lama, le cuesta. Entonces, a lo que voy con esto es que todos tenemos esas dos partes. Y es bonito, en mi opinión, es bonito saber que tenemos esas dos partes y que las dos partes conviven, como el yin y el yang, el cielo y la noche, lo frío y lo caluroso, etcétera. Ahora, ¿qué quieres que predomine en tu vida? Es tu elección. Y yo, bajo mi experiencia de vida, sí puedo decir que cuando he tenido momentos, que los he tenido, de alimentar todo lo negativo, pues porque estás mal, porque estás con depresión o porque simplemente tienes una mala racha o lo que sea, te es mucho más fácil ver todo lo negativo. O sea, es como cuando te compras un coche que ya a partir de ese momento ves todos los coches, o estás embarazada, a ti eso te ha pasado, estás embarazada, de ver de repente a todas las mujeres embarazadas, pues pasa lo mismo con esto. Es decir, lo que tú alimentas es lo que tú generas, y lo que tú generas es lo que se convierte en tu vida, desde mi punto de vista. Yo aquí dos puntualizaciones. Por una parte, creo que es importante que haya personas que critiquen y que paguen el precio a lo mejor de, como dice Fernando, ser un poco más infelices por estar en ese lado más negativo, porque si no estuvieran esas personas, pues los que hacen las cosas mal y los que son injustos, los que crean sus políticas y son envidiosos o crean básicamente lo que ellos quieren, van a seguir haciéndolo. Entonces, ese es un problema. Entonces, yo creo que hay gente que tiene que pagar el precio, entre comillas, de ser capaz de criticar circunstancias injustas o cosas que se están haciendo que no son reales o que están, básicamente eso, que son injustas o que al menos tienen ese punto de vista de injusticia, y pagar el precio, que haya personas que sean capaces de ser, a lo mejor, como digo, más infelices a costa de decir la verdad y no callarse y decir, bueno, pues no me callo, no digo nada y así soy más feliz, ¿no? Que yo creo que es un poco egoísta también, pero yo creo que la clave puede estar en el equilibrio, en saber elegir cosas cuando tienes que criticarlas, saber ver que otras cosas no son importantes y no hace falta criticarlas, pero obviamente que no sea tu día a día, que no sea que no veas el mundo todo el rato lo malo, lo negativo, critiques a todo el mundo, sino que cuando haya cosas buenas, que deberían ser en la mayoría de las ocasiones, centrarte en eso, pero que si ves alguna injusticia, si ves algo que no te gusta, simplemente lo comentes, lo digas, opines. Y esto, en muchas ocasiones, que hay ese otro pensamiento del que mucha gente no se atreve porque tiene miedo a decirlo, o por el qué dirán, o por el perder audiencia, o perder clientes, se lo calla, y esto creo que pasa muchísimo, y al final, pues mucha gente tiene un pensamiento solo hacia un lado. Y eso, bueno, esto es como en la inteligencia artificial ahora, que llega una única respuesta. Tú le preguntas y no ves opciones como hasta ahora nos da Google. Nos da un montón de resultados, aunque estén más o menos alterados por el algoritmo y nos muestre lo que quiera. No nos muestra una cara A y una B. No nos muestra o incluso más opciones, que eso al final abre la mente. Entonces, cuando hay una única respuesta, básicamente nos pueden adoctrinar, porque no conocemos otras opciones y que en muchas ocasiones tener esa innovación, que nuestra mente crezca y vea otras cosas, no se producen si otras personas no están ahí y nos aportan. Entonces creo que esto es muy importante. Mira, ayer también estaba creando un anuncio para Spotify Ads y dije, venga, voy a grabar esto, lo publiqué, lo tengo ahí preparado, que hoy debería salir para promocionar el podcast de Instagram. Y era unos cortes que hice de la entrevista que hice a Celia Rubio, porque me parece brutal lo que comparte sobre su estrategia para generar ingresos de negocio y cómo llegó a 1 millón de seguidores y sigue creciendo en Instagram. Y
hice unos cortes y dije, mira, este es... Bueno, lo había preparado ya, lo había publicado. Se lo enseñé a Fernando y dijo, está bien, pero creo que habría que darle un enfoque más porque en Spotify la gente tiene el tiempo limitado, está haciendo otras cosas. Y efectivamente, me dio la idea, empezamos a hacer unos cortes mucho más efectivos y al final se queda como el quiero escucharlo. Y antes era, bueno, está bien, pero voy a seguir a lo mío. Entonces, si no hubiera estado él, yo lo había publicado, seguramente, bueno, veremos a ver si tiene éxito o no, que esto los datos lo dirán, pero potencialmente queda mucho mejor gracias a el comentario externo de otra persona. Esto en los grupos de Mastermind también pasa, porque si no, no nos damos cuenta. Y en este punto yo creo que es importante, ¿no? El que haya gente que vea lo negativo, que vea lo positivo, que vea otros puntos de vista, y si nadie se atreve a decirlo, porque criticar no gusta a la gente, si nos critican a nosotros no nos gusta, criticar a otros es más o menos fácil, nos perdemos esa otra parte. Entonces, bueno, creo que lo ideal normalmente está en un equilibrio. ¿Qué opinas? Pero fíjate, yo ahí creo que es importante, porque ahí ya estamos haciendo una diferenciación. Estamos hablando de crítica positiva y negativa. Y para mí, una cosa que aprendí hace años en el mundo de la comunicación, que me enseñó Miguel Ángel Romero, mi amigo, me parece fundamental, y es desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo. Ese desde dónde para mí es clave. Tú puedes criticar con un desde dónde de machacar, de fastidiar, de total desacuerdo, de poner en evidencia al otro, o puedes hacerlo desde un desde dónde de leches, no sé, primero, es mi opinión, no tiene por qué ser la verdadera, es simplemente una opinión más, lo cual me parece fabuloso. Yo soy el primero que mogollón de veces a mogollón de personas de mi alrededor, amigos, etcétera, les digo, oye, esta es la circunstancia, ¿tú qué opinas? No para que me hagan una crítica, no, para que me den su opinión, que seguramente pueda consistir en una crítica. Pero yo lo que quiero es ver otras opiniones, otras perspectivas, otros puntos de vista, y a partir de ahí yo poder tomar la decisión que sea, ¿no? Es verdad que hay gente que te viene con un, bueno, pero tú eres imbécil, pero ¿cómo vas a pensar esto? Pero tal, hombre, eso no ayuda. Ahora, el que te digan, por ejemplo, bueno, pues no sé, yo es que lo veo de esta manera, aunque sea totalmente opuesta a la tuya, solamente la forma de decirlo ya muestra un desde dónde que también al receptor de la crítica le hace que la coja. O sea, porque muchas veces no solo es el que critica, también es el que la tiene que recibir. Según se la demos la crítica, es que automáticamente va a ser rechazada. Y eso también ya es nuestra responsabilidad como críticos, digamos, ¿no? Yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo, eso sí, en que creo que la crítica es buena. O sea, la crítica como concepto para crecer, como concepto para mejorar. Otra cosa, o sea, digo, hay gente que es que va con un desde donde de crítico, lo veíamos ayer en vídeos, por ejemplo, en tema de política se ve facilísimo, ¿no? Como sea del partido contrario, yo voy a criticarlo, aunque sea de cajón. Ahora, eso mismo que en el partido contrario critico ocurre en mi partido, y no, bueno, eso es una tontería, eso, bueno, un error que lo tiene cualquiera. Eso ya no es objetividad, eso ya no es crítica, eso ya es ir a por el otro porque simplemente pues es de otro color, ya está. Como ha pasado con el racismo, como ha pasado con tantas y tantas cosas. Entonces, a mí la crítica sí me parece fundamental, me parece que todos tenemos que tener ojo crítico con nosotros mismos en primer lugar, lo primero, por supuesto, tenerlo con nosotros mismos, y creo que esa es la mejor manera de poder crecer. O sea, si tú desde pequeño, el primer paso que das, te hacen una celebración y tú celebras esa celebración, pues posiblemente no des un segundo paso mejor. Es cuando alguien te dice, venga, que lo puedes hacer mejor, venga, eso es una crítica, pero claro, muy distinta de imbécil, pero ¿cómo se te ocurre hacer un paso de esa manera? Gatas tenía que seguir toda tu vida. Claro, si no hay quien leches aprenda a andar, ¿no? Entonces yo creo que la crítica es fundamental, pero hay que trabajar ese desde dónde estoy haciendo esa crítica, tanto hacia afuera como también hacia nosotros, ¿eh? Porque cuidado, o sea, como críticos hacia uno mismo, ostras, ese desde dónde a veces lo tenemos muy poquito trabajado y nos machacamos a unos niveles que ni el peor de los enemigos a veces nos haría, ¿no? Creo que esa es la clave al final, el saber aceptar las críticas y el cómo se dicen las palabras cuando quieras opinar sobre algo. Yo creo que ha quedado un episodio muy directo, hemos tocado varios temas y nada, bueno, yo espero que en breve vuelva Fernando con su podcast Código Emprendedor, que está ahí al caer seguramente. Calentito ya. Va a lanzar también un congreso, así que estad muy atentos. Fernando está dentro de la comunidad de emprendedores en borjagirón.com, podéis uniros y escuchad el resto de mis podcasts. Y una cosa importante, de hecho tengo un reto pensado para la comunidad, para todos los que estáis aquí escuchando también podéis hacerlo, y es que comentéis en todos los episodios de podcast que escuchéis. Dejad un comentario, el que sea.
todos los episodios. Simplemente un pequeño comentario diciendo ¿te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te ha aportado algo? ¿Vas a hacer algo? Dar las gracias. Porque muchas veces los podcasters no reciben ese feedback, esa opinión, y creo que puede ayudar. Ya digo, si podéis, durante 21 días, cada episodio que escuchéis de podcast, dejad un pequeño comentario al podcaster simplemente para indicar que lo habéis escuchado, que os ha gustado, que nos ha gustado, lo que sea. Y eso se agradece enormemente. Me encanta que lo menciones, Borja, porque de verdad yo no sé si al otro lado todas las personas son conscientes, si tú que nos estás escuchando eres consciente de lo solitario que es este trabajo. Porque al final, bueno, da igual que lo hagas de forma profesional o de forma amateur, da lo mismo, sigue siendo solitario. O sea, es una labor súper solitaria. O sea, una cosa es la radio, donde además tienes un técnico de sonido, tienes otra gente y bueno, aunque no sabes quién te está escuchando al otro lado, pero al menos estás rodeado de gente, mientras que aquí en el podcast estamos solos totalmente, nosotros solos al mando del micro, al mando de los mandos, valga la redundancia, al mando de todo. Y no sabes si esto es una botella que lanzas con un papelito al océano o qué ocurre. Entonces, ese tipo de comentarios, ya sean positivos de un aplauso o ya sean negativos de una crítica de oye, pues no estoy de acuerdo, cosa que dicho sea de paso, me encantaría, de verdad que me encantaría que nos comentarais, de verdad que nos comentaras tú que nos estás escuchando exactamente qué opinas de esto de la crítica o de las diferentes matices que hemos ido añadiendo, ¿no?, al concepto de la crítica. De verdad que nos encantaría porque todo eso también nos alimenta. Yo siempre he dicho una frase desde hace muchísimo tiempo y mantengo, y es que juntos sumamos mucho más. O sea, yo no soy el resultado de mí mismo, yo soy el resultado de mis interacciones con todo el mundo. Por ejemplo, en este momento con Borja, que es con el que estamos discutiendo esto y del que, pues yo, sinceramente, como hemos dicho al principio, no había guión, yo no sabía de qué íbamos a hablar, o sea, yo no tenía guión, vamos, por lo menos yo no lo tenía, no tenía ni idea y, sinceramente, o sea, me ha sorprendido porque, bueno, hemos hablado de un tema que no me esperaba. Creo que ha quedado bastante completo, seguro que quedan cosas en el tintero que no hemos mencionado, pero el tiempo también lo tenemos que ajustar, que ya nos estamos yendo de los 25 minutos que habíamos prometido, pero en cualquier caso poco más. Y de verdad, me parece que es muy importante, ya no este podcast, no el mío de Código Emprendedor, no los de Borja, sino cualquier podcaster o cualquier persona que escriba una newsletter, que por favor que le hagáis llegar un comentario, porque es muy, muy agradecido al otro lado, en esa soledad, digamos, del locutor, por decirlo de alguna manera, el recibir un poquito de retroalimentación, de crítica, constructiva, negativa, positiva, del tipo que sea, un comentario. Y además ya por nosotros, yo como oyente de podcast o como lector de newsletters o cualquier cosa, un artículo que lea, dejar un comentario, eso me va a hacer que ponga más el foco, tenga más atención y valore más ese contenido. Y al hacerlo, voy a sacar más ideas, voy a sacarle más partido a ese tiempo que estoy dedicando. Porque si no, de nuevo, se pierde el foco, queremos ir al más, escuchar más, leer más y perdemos ese foco, esas ideas por no centrarnos, por no poner la atención en el momento presente. Así que bueno, yo lo voy a aplicar. Cuando lancemos el reto, cuando salga esto, tú lo puedes aplicar cuando quieras, pero creo que es interesante, ¿no? Un reto que podemos aplicar y que creo que nos puede ayudar a los podcasters y a los oyentes. Y si eres podcaster, pues también. Así que bueno, pues ahí lo dejo. Yo creo que hasta aquí. Pues yo creo que sí, yo creo que hemos cumplido bastante bien para lo que suelen ser estas cosas en los tiempos, que normalmente dices un tiempo y se te va totalmente de mano y aquí se nos ha ido solo un poquito. Un placer y muchísimas gracias a todos los que habéis estado hasta el final. O sea, ha sido un gustazo y lo dicho, lo que queráis en la comunidad, eso sí, aquí, permitidme, ahora que no me escucha Borja, tenéis que meteros en la comunidad. Si estáis dentro, participar aún todavía más de lo que lo podéis estar haciendo, porque ya sabéis el beneficio que obtiene uno de participar en esta comunidad que Borja tiene creada. Pero los que no estáis, os lo estáis perdiendo. Y es algo, sinceramente, de absoluto valor. Yo estoy dentro, estoy encantado de estar dentro. Los mastermind que se hacen todos los lunes es una lluvia de apoyo, de ayuda. O sea, ya no es ni siquiera el concepto comunidad, que lo es. Es el concepto de una comunidad de buen rollo, totalmente altruista. O sea, quiero decir, altruista me refiero no por el hecho de que pueda tener un coste, sino porque todos los que estamos dentro estamos con el afán de poder ayudar al otro sin mirar más que el poder ayudar. Y eso es lo que verdaderamente tiene valor en una comunidad. Y la de Borja, ya se lo dije el otro día, yo creo que es porque él ya parte de esa cultura. Él en todos sus podcasts, en todos sus contenidos, lo que intenta es ayudar de forma muchas veces, el 90% de las veces, gratuitamente. Y eso se ha trasladado a los que le seguimos muy de cerca. Y al final en esa comunidad hay muchísima gente intentando dar valor, sea como sea, sin pedir nada a cambio. Y eso vale oro. Eso vale oro.
Muchas gracias, Fernando. Bueno, Fernando Álvarez, por aquí por el podcast, desde latrinchera.com te pueden encontrar, que tienes que mejorar la newsletter, que me di de alta yo ayer y fallaba y tienes que apuntarte 2 veces, bueno, rellenar el formulario. Debo repasarlo, sí. Lo solucionará. Pues nada, y a mí en borjagirón.com, muchísimas gracias de nuevo por ese comentario que vais a dejar y por esas 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify, etcétera, y nos escuchamos en próximos episodios. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.